Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, que el Señor les bendiga. Perdón. Muy buenos días, se nos fue autorizado vender el diario, profe, el que usted me autorizó. Señores, la nueva circulación, el diario que está circulando y que está causando sensación en todo el territorio nacional. Señores, el diario La Lengua Calva, o sea, sin pelos en la lengua. Señores, con chismes de primera mano, chismes de información, chismes nuevitos, por ejemplo, nacionales. Nacionales, noticias nacionales. Por ejemplo, mire, señor Cayo. Hoy la PNC empezó a hacer unas investigaciones en la zona 5, zona 1, zona 18, porque hay indicios de que hay un asesino el cual fue delatado por un pájaro. Y no fue Twitter. En este pájaro dice que vio cuando lo asesinó. El acusado se llama Pedro de Alvarado y asesinó a Tecún Humán. Chismes nuevos, chismes de primera mano, chismes como deben de ser. Por ejemplo, farándula. Farándula, señores. A nuestra redacción fue enviada una llamada. ¿Sí? Señores, nos acaban de confirmar. Chisme fresco, nos acaban de confirmar. Pedro Infante ya murió. Fue enterrado en un avión. Mario Luisa lo veló. Señores, chisme de primera mano. Señores, en los deportes. Y para los que viven en la afición de fútbol, noticia fresca. Señores, la joya, la juventud. Hoy llega la juventud de Guatemala. Lo van a contratar en Municipal. Pescadito Ruiz será nuevo jugador de Municipal y Byron Pérez está pensando en retirarse de Comunicaciones. Gracias, señores, noticias frescas. Le dejaremos con más chismes con el señor Cayo. Así que disfruten, tengan feliz día. Gracias. Un aplauso ahí para Julio, que nos trajo los chismes frescos. Justamente ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar un poco del chisme. Ahí escuché un dicho que dice así: mi mamá me dio la vida, pero el chisme me dio las ganas de vivirla. Muchos de nosotros somos así. Queremos escuchar chisme porque el chisme nos da vida. Bueno, pues vamos a estar platicando qué dice la Biblia respecto a estos temas. Y para eso le voy a invitar que abra su Biblia al capítulo número 3 de la epístola de Santiago. Santiago, capítulo 3. Y cuando lo encuentre, como siempre, me dice amén. 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 Bueno, Santiago capítulo 3. Vamos a estar leyendo de los versículos 2 en adelante. Pero antes quiero contarle algo. Este no es un chisme, pero es algo comprobado. El cristianismo cambió el mundo. ¿Sabía usted eso? Que cuando surge el cristianismo, el mundo sufre cambios drásticos en la forma en la que se vivía. Así que el cristianismo cambia el mundo. Algunos ejemplos del cambio que hubo después del cristianismo es que en los tiempos en los que vivía Jesús había un imperio que gobernaba el mundo, y ese era el Imperio Romano. El Imperio Romano tenía prácticas que hoy nosotros diríamos son inaceptables. Una de ellas es que el aborto era algo normal. Cuando los niños nacían, y si algún niño nacía enfermo, nacía débil, o a veces era un bebé indeseado, los romanos tenían por costumbre abandonarlos en las calles. Los dejaban o en el bosque o en las montañas para que fueran devorados por animales, o que murieran de hambre, o que murieran por el clima. También, como no habían ultrasonidos, los que esperaban hijos no sabían si era un niño o una niña. Pero cuando nacían niñas y ellos querían un varón, pues la costumbre era poder abandonar a las niñas. Las mujeres, si sobrevivían, estaban relegadas al estatus más bajo de la sociedad, y ahí no recibían educación, no podían hablar en público y se les consideraba propiedad de los hombres. También los romanos tenían competencias como la de los gladiadores, donde murieron cantidades exageradas de esclavos, de criminales y de condenados, solamente para entretener. Ellos se masacraban para poder entretener a la gente. Y así podemos mencionar otras cosas. Por ejemplo, en el ámbito sexual, los romanos tenían una vida promiscua hablando sexualmente. Ellos, aunque se casaban, no eran solo para el esposo o para la esposa, sino que podían tener relaciones sexuales con otros. De hecho, existían las concubinas y muchos hombres tenían muchas concubinas. Y para mencionar otro ejemplo grave, hablar de la homosexualidad. Era algo común entre los griegos y los romanos, y especialmente cuando se practicaba con niños.
Cuando surge el cristianismo, se empiezan a enseñar las enseñanzas de Jesús, se empieza a enseñar que estas cosas no son buenas y poco a poco la sociedad empieza a cambiar. Esta sociedad donde la mujer no tenía valor, se le empieza a devolver el valor porque es creación de Dios y está hecha imagen de Dios. Lo mismo ocurre con estos niños que eran abandonados. Los cristianos recogían a los niños que estaban en las calles y los criaban como sus propios hijos. Y estos niños crecían y se les devolvía el valor intrínseco, no importa si estaban enfermos, no importa si eran débiles o si no eran deseados. Y en el tema de la sexualidad se empezó a señalar que los pecados, que estas prácticas eran pecados graves delante de Dios, y con eso fueron acabándose estas prácticas. Poco a poco fueron pasando los años y estas costumbres cristianas empezaron a ser la norma. De hecho, con la misericordia de los cristianos hacia el prójimo, se empezaron a construir hospitales, orfanatos, hogares de ancianos, se empezó a atender a los pobres, incluso se empezaron a crear escuelas para que las personas fueran a estudiar. Así que cuando yo digo que el cristianismo cambió el mundo, no estoy exagerando. El cristianismo hizo cosas positivas y las sigue haciendo hasta nuestros días. Un ejemplo es que en la India se dejó de hacer una práctica llamada sati. Esta práctica consistía en que cuando moría un hombre, la mujer tenía que ser puesta en el mismo lugar donde el hombre iba a ser incinerado. Es decir, que mataban a las mujeres porque se consideraba que una vez muerto su esposo, ellas también debían de morir. Gracias a la influencia del cristianismo en estas partes del mundo, esas cosas se dejaron de hacer. En África, por ejemplo, se dejó de practicar el canibalismo. Incluso lo más reciente es la abolición de la esclavitud, todo por influencia del cristianismo. Así que no exagero cuando digo que el cristianismo cambió al mundo. Pero ¿saben qué otra cosa surgió en nuestros días por el cristianismo? Y eso es el ateísmo, y eso tiene que ver más con los cristianos. En 2019 se hizo una encuesta y se le preguntó a un grupo de personas que se consideraban ateas, es decir, que no creían en Dios, cuál era la razón principal por la que no creían en Dios. Y uno podría imaginarse que los ateos, la principal razón por la que no creen en Dios sería porque no les cuesta creer que el nacimiento virginal de Jesús, o les costaría creer que hace 2000 años vino un Mesías en un pueblo de Israel. Pero no, para sorpresa mía y de muchos, los ateos se consideran ateos en primer lugar porque los cristianos no viven una vida práctica y no reflejan las virtudes del Dios que predican. Es decir, que las personas que son ateas se consideran ateas en su mayoría por la razón de que el cristianismo es hipócrita, porque el cristianismo no es lo que dicen que es. Los cristianos que ellos conocen no afirman o no se comportan de la forma en la que deberían. Y eso es algo grave, y eso es algo que nosotros provocamos. Y esta mañana vamos a estar hablando de una de estas cuestiones, pero para eso tenemos que pensar en la epístola de Santiago. Santiago se escribió principalmente abordando el tema de la hipocresía. Recuerdan ustedes que Santiago es una epístola donde se va a hablar de la fe sin obras. Y Santiago va a estar señalando a los cristianos que dicen que son cristianos, pero que no demuestran su cristianismo. Por lo menos en la epístola se reflejan varias ideas de lo que sería un cristiano entonces maduro, un verdadero cristiano. En el capítulo 1, para Santiago, el verdadero cristiano es alguien que es paciente en las pruebas. En el capítulo 2, alguien que practica la verdad. Y en el capítulo 3, donde nosotros estamos hoy, es alguien que sabe controlar la lengua. Leamos los versículos del 2 en adelante. Dice el versículo 2: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad, también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 7: porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Versículo 9, escuchen esto:
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y nosotros vamos a hablar el día de hoy de las consecuencias de una lengua desatada. Y eso lo vemos en los versículos del 2 al 8. Para el apóstol Santiago, un indicador de lo que es un cristiano verdadero es alguien que sabe controlar su lengua. Levanten la mano los cristianos maduros de la iglesia. Los cristianos maduros entonces deberían de saber controlar su lengua. Y esa es una de las características con las cuales el apóstol Santiago inicia su escrito. Y Santiago va a dedicar una buena porción de su epístola para hablar de la lengua que está suelta, que está desatada y que no es controlada. Es una lengua descuidada, es una lengua corrupta. Vamos a hacer un ejercicio. Abran todos la boca. Saquen la lengua. Cierren la boca. Todos tenemos lengua y todos, creo yo, que tenemos o hemos tenido problemas o nos hemos metido a problemas por no saber controlar nuestra lengua, por no tener la madurez suficiente para saber cuándo callar o para saber hasta dónde decir o qué cosas no debería de mencionar. Así que la madurez cristiana requiere de una lengua dominada, requiere de una lengua domada. Y no es que yo llego a ser un cristiano maduro cuando mi lengua está domada, sino que es al revés. Para ser un cristiano maduro, tengo que dominar mi lengua. Y eso es algo difícil y eso es algo en lo que todos estamos trabajando, espero yo. Pero sí nos tenemos que dar cuenta que si nosotros aspiramos a ser un cristiano maduro, la lengua tiene que ser domada. Si ustedes se dan cuenta, en los versículos del 13 en adelante, el apóstol Santiago va a poner varios ejemplos de lo que es una lengua y pone ejemplos de una lengua controlada. Y aquí nos presenta 6 figuras. Una, el freno que se utiliza con los caballos. El segundo, un timón para dirigir un barco. El tercero, el fuego que puede provocar incendios. El cuarto, un animal venenoso. El quinto, una fuente. Y en el sexto, una higuera que vamos a ver más adelante. Y vamos a dividir estos ejemplos en 2 grandes grupos. Y ahorita vamos a estudiar los primeros 4. Así que controlar la lengua para Santiago no es algo que un cristiano puede hacer simplemente porque quiere, sino que es algo importantísimo en la vida del creyente. No es algo que se pueda dejar y se pueda descuidar o que se pueda dejar para más adelante. Para Santiago la lengua no es algo periférico, para Santiago la lengua es algo importante que el cristiano debe saber controlar. Porque el que sabe controlar su lengua, dice él, sabe controlar también su cuerpo. Y vamos a reflexionar también en lo que enseña el apóstol. Pensemos ahora en los ejemplos que él nos da. Versículo 3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo. No sé si ustedes cuando han ido a desayunar, tal vez a Tecpan, han visto caballos, pero no los caballos que se utilizan normalmente para carga o trabajo, que son caballitos pequeños. Hay caballos de competencias, hay caballos de exhibición, que son unos animales grandotes y que las personas que los tienen que domesticarlos porque son animales que pueden provocar incluso una muerte si le dan a alguien una patada. ¿Cómo se controla un animal tan grande? Con un pedacito de madera de 7 centímetros que se coloca en la boca. Con esto al caballo se le pueden dar comandos, es decir, que si jalan para un lado el caballo sabe que tiene que ir a la izquierda, que si jalan las dos significa que el caballo tiene que frenar y así con otros comandos que se le pueden dar. Estuve investigando y según el libro de los récords Guinness, el caballo más rápido llegó a la velocidad de 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora es bastante. Imagínense que ese caballo, que debe ser un caballo muy grande, que llega a esa velocidad, se puede con 7 centímetros de madera colocada en la boca. Y así dice el apóstol Santiago, es la lengua, un elemento pequeño del cuerpo capaz de controlar y de frenar todo el cuerpo. Pero pone otro ejemplo, versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. En los tiempos en los que vivía el apóstol Santiago existían barcos, pero no eran barcos tan grandes como los de nuestros días. También estuve buscando cuál era el barco más grande de nuestro tiempo y es un crucero. Es un crucero que tiene capacidad para recibir a 9,000 personas.
Y escuchen esto, este barco pesa 250,000 toneladas, tiene una longitud de 365 metros, es decir que ese barco es equivalente a un edificio de 90 pisos. Y para imaginarnos esa escala, tenemos que entender que en Guatemala el edificio más grande tiene 31 pisos. Es decir que este barco es del tamaño de 3 edificios más grandes de Guatemala. Y si nosotros pensáramos, ¿y cómo se dirige ese barco tan grande? Pues tendríamos que pensar en un timón. El timón no puede ser más grande que las manos del capitán. El timón probablemente sea de este tamaño, pero es capaz de dirigir una embarcación tan grande, un barco que es capaz de cruzar los océanos. Y Santiago tiene esa idea cuando nos dice a nosotros que así de poderosa es la lengua controlada. La lengua tiene la capacidad, si se sabe controlar, de poder dirigir y hacer grandes cambios. Otra de las ilustraciones que él usa está en el versículo 5. Dice así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En 1871, en Estados Unidos, en una ciudad de Chicago, hubo un gran incendio. El incendio duró más de una semana y desplazó a 100,000 familias que perdieron sus hogares. Se cuenta que 17,500 edificios fueron aniquilados por el fuego. Y cuando se hicieron las investigaciones de qué había provocado este incendio, llegaron a la conclusión de que en un granero se había prendido una vela. Y esa vela había provocado un incendio que desplazó a tanta gente y que terminó destruyendo tanto. El apóstol Santiago tiene la idea de que una chispa es capaz de provocar algo grande. Una chispa puede prender un bosque y el bosque puede estar lleno de grandes robles, puede estar lleno de altos pinos o puede estar lleno también de imponentes árboles que terminan siendo destruidos por una simple chispa, por un pequeño incendio. Así es la lengua. La lengua que no se sabe controlar puede tener consecuencias grandes, puede hacer daño, puede quemar, puede lastimar y también puede irritar. Otro de los ejemplos que utiliza el apóstol está en el versículo 7. Dice, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y ahí él utiliza la figura de un animal venenoso. La lengua no es solo como un fuego, no es solo como el timón, no es solo como un freno para los caballos, sino que también tiene la característica de poder ser un animal peligroso. Es difícil de domar, es incansable y siempre va a buscar hacer daño, siempre va a buscar lastimar. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en alguna conversación cuando escuchamos que alguien tira veneno en la plática y está diciendo, y no viste tal cosa, y viste cómo vino vestida tal persona, y te diste cuenta de lo que estaban haciendo, y viste lo que dijeron? Ese poquito de veneno puede causar grande daño, y eso es lo que tiene en mente quizá el apóstol Santiago cuando hace estas afirmaciones. Nosotros no nos atreveríamos a soltar a un animal salvaje, no nos atreveríamos a soltar una serpiente aquí en la iglesia para ver a quién muerde y a quién le hace daño. Tampoco podríamos soltar a un león o a un cocodrilo, qué sé yo. Pero sí soltamos palabras que tienen el mismo efecto. El apóstol Santiago llama a la lengua como ese animal que no se doma y que puede provocar grandes problemas. Nosotros nos atrevemos a veces a soltar a esos animales en conversaciones, en pláticas, en mensajitos. Contamos cosas que sabemos que no son ciertas, pero lo hacemos con tal de seguir el chisme, de seguir la plática, de hacer reír a tal persona o que se entere de lo que acaba de pasar. Así que cuando nosotros estamos viendo al apóstol Santiago y lo que él nos dice, nos demuestra algo. La lengua descontrolada tiene grandes consecuencias. Las consecuencias de una lengua descontrolada puede provocar mucho daño, puede lastimar, puede romper reputaciones, puede hacer daño. Así que la lengua es pequeña, influyente, pero descontrolada, causa muchos problemas. La lengua miente, la lengua calumnia, la lengua enciende odio, genera discordia, incita a la lujuria. Y si nosotros pensamos, hay pocos pecados que la gente comete donde la lengua no esté metida. Usted piense en los pecados más comunes y se va a dar cuenta que la mayoría de los pecados siempre está la lengua. Mentiras, chisme, ¿qué otro?
conversaciones en doble sentido, malas palabras. Y así podríamos enumerar varios pecados, que son quizá los más comunes, que son pecados que no son escandalosos, son pecados, entre comillas, respetables. Porque no estoy haciendo un gran daño si solo cuento algo que no es verdad. Si no hago daño si solo menciono información que yo sé y que los demás no saben. Así que para el apóstol Santiago hay que tener cuidado, hay que controlar la lengua. Las personas que dicen que son creyentes no tienen que tener una lengua descontrolada. Las personas que son creyentes deben ser cristianos maduros y por lo tanto deben saber controlar su lengua. Ahora veamos los versículos del 9 al 12 y hablemos de las bendiciones de una lengua controlada. Versículos del 9 al 12. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. La gente odia la hipocresía. Ya mencionamos nosotros que una de las razones por las que muchos ateos se consideran ateos es por la hipocresía de los cristianos. Y la gente no le gusta la hipocresía. Probablemente muchos de nosotros nos identificaríamos con eso. No nos gusta que la gente nos dé, por el frente nos sonrían y que por la espalda nos claven un puñal. La hipocresía no nos gusta. Pues así son estos cristianos que producen dos cosas. Porque tienen lenguas engañosas y de esa misma lengua salen bendiciones para Dios y maldiciones para la creación de Dios. Para el apóstol Santiago es inconcebible eso. Es como esos cristianos de doble ánimo. Son esos cristianos que tienen lenguas engañosas. Esos cristianos que por un lado bendicen y por otro lado maldicen con la misma lengua. Y aquí es donde entramos al tema del chisme, donde yo me quiero centrar. Estuve buscando en internet qué definición existe de chisme y hay varias definiciones en internet, una de definiciones de diccionario, pero la definición que más me gustó dice esto: es un veneno silencioso y que es un veneno que se transmite de la lengua y se contagia por el oído. Escuche bien eso, un veneno silencioso. No, cuando nosotros chismeamos no lo hacemos en público, lo hacemos con alguien que sabemos que estamos platicando un tema interesante, lo hacemos con alguien que está preguntándonos algo. Pero también es un veneno que se transmite por la lengua, pero se contagia por el oído. Así que el chisme tiene dos vías, por donde sale y por donde entra. Es una cadena sin fin que como una bola de nieve va creciendo y va rodando cada vez más. Y que cada vez que crece va destruyendo su paso y la bola destructora es una bola placentera. Porque el chisme tiene algo que es encantador, que a todos nos gusta. A todos nos gusta estar informados. A todos nos gusta saber qué está pasando. ¿Sí o no? Solo yo. ¿Sí o no? Sí, yo creo que todos nosotros nos podemos identificar con eso. Alguna vez nos hemos quedado prendidos en una conversación escuchando qué están contando de fulanito o de menganito. Así que cuando nosotros estamos pensando en el chisme, tenemos que pensar en eso, que es una bola de nieve que va creciendo cada vez más y que conforme va creciendo va destruyendo todo a su paso. Y fíjense que de las cosas interesantes que uno encuentra, me encontré con esta noticia. En 2005 sucedió algo que si hubiera tenido éxito, probablemente hubiera cambiado muchas cosas de la forma en la que nosotros vivimos. Hay una pequeña región en Colombia que se llama Icononso. Icononso está ubicado en un departamento llamado en Tolima. Y allí ocurrieron bastantes problemas con el conflicto armado en Colombia, con la guerrilla y el ejército. El alcalde de esa localidad, llamado Carlos Ignacio Jiménez Romero, había dicho que el chisme había provocado grandes problemas en su comunidad. Al menos 60 personas o 60 familias fueron desplazadas, se tuvieron que ir por razones de chisme. Cuando alguien podía ser relacionado con la guerrilla, provocaba miedo porque el ejército podía llegar en cualquier momento y meterlos presos. Así que ellos prefirieron irse y esconderse. También este alcalde dijo que al menos 16 personas habían caído presas por culpa de los chismes. La policía no andaba averiguando si eso era cierto, si era falso, los agarraban y los metían presos. Así que él trató de hacer algo en contra del chisme y inventó o decretó un decreto
091, que dice esto: por medio del cual se toman medidas para erradicar el chisme de la jurisdicción del municipio de Icononso. Esta iniciativa tenía la idea de multar a las personas que se encontraran, que estuvieran chismeando, e incluso los chismes más graves iban a pagar una pena de cárcel. Imagínense eso, una comunidad tan chismosa, del alcalde dice: no, el chisme nos está haciendo daño y lo que vamos a hacer es multar. Pastor, ¿qué tal si nosotros ponemos una multa a los chismosos de la iglesia? Yo creo que hubiéramos pagado el terreno antes. ¿O qué pasaría si aquí en Guatemala surgiera que los diputados ponen una ley que van a meter presos a los chismosos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos ahora en la cárcel? Aunque exagerado, estas son medidas que se han tomado para prevenir el chisme. Porque para el apóstol Santiago, como para este alcalde, el chisme es inconcebible. Estar hablando mal de las personas o inventando cosas solo para lastimar no es íntegro, no es correcto. Así que para el apóstol Santiago es igual de incorrecto decir que una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga, o que una higuera va a producir aceitunas. Es imposible, no debería ser así, no es así. Y los cristianos deberían de esforzarse por no ser así. Y lo que llama la atención acá es lo que dice el apóstol en el versículo 9, que con la lengua nosotros podemos adorar a Dios. Con esta lengua nosotros venimos aquí arriba y predicamos de Dios. Con esta lengua nosotros venimos y enseñamos de la palabra de Dios. Pero con esta misma lengua decimos mentiras. Con la misma lengua con la que estamos acá cantando y alabando y adorando, allá abajo estamos hablando en doble sentido. Con esa misma lengua nosotros estamos cantando y adorando desde allá, y con esa misma lengua nosotros nos subimos al carro y nos vamos hablando mal de la gente. Esto no debe ser así, dice el apóstol Santiago en el versículo 10. Hermanos míos, esto no debe ser así. Recordemos que la lengua puede provocar grandes problemas. Ya vimos en los versículos del 2 al 8. Pero también esta lengua tiene la posibilidad de demostrar la hipocresía de nuestro corazón. Para algunos de nosotros es bien fácil venir y cantar alabanzas, cantar himnos de adoración, y después del servicio regresar a nuestra casa discutiendo, peleando, criticando, sembrando odio, destruyendo. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. Todos nosotros tenemos que estar conscientes que las palabras hieren. Las palabras pueden edificar la confianza de una persona, o las palabras pueden destruir el autoestima de alguien. Si viene alguien y yo le digo: ay, qué fea te miras hoy, le estoy destruyendo su autoestima. Las palabras tienen el poder para construir o para destruir. Las palabras tienen la posibilidad de bendecir o de humillar. Alguien puede venir aquí y contar algo y yo puedo decir: eso sí, eso no es nada, eso no tiene valor. O puedo decir: qué bueno, Dios te bendiga, Dios te siga usando, que sigas haciendo o llevando esos planes adelante. Las palabras pueden crear relaciones o pueden destruir amistades. Las palabras pueden dar amor o crear odio. Pueden comunicar verdad o sembrar mentiras. Las palabras pueden causar sospecha o construir confianza. Así que cada uno de nosotros tiene que elegir qué tipo de agua brota de la fuente, qué tipo de palabras salen de nuestra boca. Las palabras pueden instruir, las palabras pueden alentar, pueden consolar, pueden confortar o pueden lastimar, pueden destruir reputaciones, pueden esparcir desconfianza, pueden sembrar odio. Y aquí me viene a la mente algo que vi en una película. Perdón por la referencia, pero en la película decían que nosotros deberíamos de aprender mucho de la cultura china. Los chinos tienen por costumbre que cuando alguien habla, no se responde de inmediato. Si alguien me cuenta algo, sería una falta de respeto o sería una descortesía responder rápido. Porque responder rápido reflejaría que no estoy meditando lo que me dicen, que no estoy reflexionando en lo que me están diciendo. Nosotros deberíamos de aprender algo como eso. Cuando alguien venga y nos diga: ya te enteraste lo de fulanito, ahí poder detenerme, pensar y decir: bueno, esperemos a ver en qué termina esa situación, o tratemos de no hablar de eso hasta que se confirme si es cierto. Nosotros tenemos la capacidad de poner un alto a eso que está ocurriendo.
Si viene alguien y dice, ¿ya viste cómo vino vestido tal y tal? Nosotros podríamos decir, sí, pobre, tal vez hay que ayudarle, si tenés algo de ropa, mejor dale, en vez de sentarnos a criticar y a destruir. Así que nosotros tenemos que aprender algo de la cultura china. Y también hay otro dicho que dice esto: soy amo de lo que callo y cautivo de lo que digo. Nosotros somos amos de nuestro silencio, pero somos cautivos de nuestras palabras. Lo que nosotros decimos tiene el poder de anclarnos, porque si uno puede decir una mentira piadosa, alguien puede confrontar. Es cierto que vos dijiste tal cosa, y uno va a tener que verse en la situación de sostener lo que dijo o de retractarse. Así que somos amos de lo que callamos y cautivos de lo que decimos. Pero todo esto no tiene que ver solo con la lengua. Es un lenguaje que nosotros utilizamos, pero sabemos que el problema es el corazón, que el problema es la mente. Y Jesús sabía ya desde el principio eso, y dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Y aquí viene una frase que me gustó mucho, que dice así: cuando Jesucristo es Señor del corazón, también es Señor de los labios. Si usted dice que Jesús es Señor de su corazón, demuéstrelo que también es Señor de sus labios. Yo creo que cada uno de nosotros ahorita podría pensar y decir, sí es cierto, Señor, yo digo que eres Señor de mi corazón y a veces mi lengua descontrolada no lo refleja. Cuando Jesucristo es Señor del corazón, también lo es de los labios. Así que, para ir terminando, cuando leemos los versículos del 2 en adelante, tenemos que entender dos cosas. Para Santiago, lo más importante es la madurez del cristiano. Y una forma de demostrar esa madurez es demostrando que se tiene control en la lengua. Nosotros no tenemos que tener una lengua desenfrenada. Y en segundo lugar, que no puede brotar agua dulce y agua salada de una misma fuente. O somos dulces o somos salados. O se producen higos o se producen aceitunas. Y para Santiago esto es algo valioso y algo que los cristianos tienen que conocer. Y termino como inicié, recordando que la principal razón por la que los ateos no creen en Dios es porque dicen que los cristianos somos inconsistentes, porque los cristianos tenemos divorciada el corazón de nuestros actos, que los cristianos somos hipócritas. Así que, queridos hermanos, que el chisme y que el hablar mal no estén alejando a otros de Dios. Que yo no sea conocido en el trabajo por ser chismoso o chismosa. Que en la colonia no me reconozcan a mí como el vecino o la vecina chismosa. Que en la oficina no se me acerquen a mí para que yo les cuente los chismes del día. Que en el colegio, en la universidad, no tenga fama de ser chismoso. Porque en primer lugar, en la iglesia es un problema serio, el chisme. Pero es peor que afuera se nos reconozca a nosotros como cristianos, como los chismosos, como las personas que no tienen control en la lengua. Yo creo que el llamado que estamos recibiendo esta mañana es a tener cuidado y recordar que cuando Jesucristo es el Señor del corazón, también lo es de los labios. Le voy a invitar que cierre sus ojos y se ponga de pie. Y que con sus ojos cerrados, yo creo que todos tenemos que ponernos a cuentas con Dios y pedir perdón si no hemos sabido controlar nuestra lengua. Tome un tiempo para pedirle al Señor que lo perdone, porque su lengua no ha reflejado esa madurez de un cristiano. En pequeña o gran medida, creo que todos nosotros hemos cometido el error de esparcir mentiras, de contar verdades a medias, de señalar injustamente a alguien. Quizá no hemos sido conscientes de las consecuencias que han tenido esas palabras. Quizá no somos conscientes de hasta dónde llegó el problema para una persona por algo que dijimos. Pida perdón y reconózcase delante de Dios como pecador. Yo soy pecador.
Y ahora que pidió perdón, pida ayuda y dígale: Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Señor, si eres Señor de mi corazón, sé Señor de mis labios, sé Señor de mi lengua. Recuerden que no se es maduro cuando se sabe controlar la lengua, sino que se controla la lengua para ser maduro. Pida ayuda y dígale: Señor, ayúdame a controlar. Ayúdame a no dejarme ir con los chismes. Pero también perdóname, Señor, si con esta boca que te adoramos, te cantamos, te oramos, Señor, es la misma boca que usamos para destruir, para sembrar discordia, para sembrar desconfianza. Ayúdame, Señor, a que mi boca sea una fuente que produzca agua dulce. Que en mí solo encuentres un fruto y que sea un fruto bueno. Señor, esta mañana estamos delante de ti, reconociéndonos que somos pecadores, Señor, inmaduros en la fe. Nos hace falta mucho, Señor. Y ayúdanos a poner freno a nuestra boca, Señor. Que los ejemplos que vimos hoy, Señor, del timón, del fuego, sean ejemplos útiles para nuestra vida, para que nos ayuden a controlarnos. Señor, que cuando tú veas en nosotros, veas cristianos maduros, que están luchando, Señor, que están aprendiendo a domar la lengua, que no mienten, que no engañan, que no pecan, Señor, que no maldicen, que no hablan en doble sentido. Señor, esta mañana, como pueblo tuyo, Señor, oramos pidiéndote que en buscando de Dios, Señor, haya una cultura de la verdad. Que haya una cultura, Señor, donde no reine el chisme, sino que por el contrario, Señor, que como hermanos en Cristo reconozcamos, Señor, que debemos hablar bien, que usar bien la lengua aquí en la iglesia, Señor. Ayúdanos porque cuesta, Señor. Te pedimos, Señor, que seas Señor de nuestros labios, seas Señor de nuestra lengua. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé convicción de pecado cuando estemos haciendo algo mal y que también nos dé la fortaleza para hacer el bien, para callar cuando tengamos que hacerlo, Señor. Agradecemos por este tiempo, Señor, de reflexión de tu palabra y pedimos, Señor, que esta palabra sea una semilla que se siembra en el corazón de cada uno y que pueda dar mucho fruto. Ahora, Señor, despídenos, oh Señor, en tu nombre. Guárdanos con tu diestra de poder. Vela por nosotros, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria para siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.